al tema del núcleo origen de la filosofía, que, como lo puse en el título, como los educadores del mundo, ¿no? Los incas, mayas, nahuas, como quieras llamarles, los educadores del mundo moderno. Aquí me muestra esta lámina cómo es, como les decía, que todas civilizaciones tienen un alma mater, todos venimos de un alma mater, y el alma mater es el conocimiento hiperbóreo. El conocimiento hiperbóreo es el que donde venimos todos. No es el de los nórdicos, sino es el que venimos todos. Hiperbórea significa más allá de la aurora boreal, o más allá, hiper significa más allá, y boreal se refiere a la aurora boreal, o también borealis o borealus es sinónimo del demiurgo. Y del demiurgo, ¿cuál es el demiurgo? Jehová Satanás, que ya hemos hablado, el dios falso que controla esta matrix. Entonces, al decir más allá del demiurgo, es decir que estamos fuera de esta matrix, de su control, que es donde venimos todos, porque somos almas increadas, que nadie nos creó como nos lo pone la religión falsa de este Jehová Satanás con todas sus ramificaciones, llámese Islam, judaísmo, cristianismo, catolicismo, etcétera, ¿no? Ese Dios es el demiurgo, entonces eso significa hiperbórea, de donde venimos todos, del sol negro, de la esencia que está del otro lado del plano del vórtice, de donde está el centro de la Tierra, y donde todos podemos regresar, y a donde nuestros abuelos, muchos de ellos regresaron, al pasar por este camino de la serpiente emplumada, al subir su frecuencia, porque como todo es, lo símil llama a lo símil, tú no puedes llegar a un lugar con mayor nivel de frecuencia porque no eres compatible. Tú necesitas llegar a ese grado de compatibilidad de frecuencias que son más altas para poder entrar y regresar. O sea, llevarte al cuerpo, que es la ascensión, de la iluminación sigue la ascensión, y la ascensión es llevarte a tu cuerpo físico, desmaterializarlo, a llevarlo a ser una luz, porque ya eres luz, pero una luz de mayor frecuencia y sutil, para poder regresar, pasar ese vórtice y llegar otra vez a donde venimos, a la hiperbórea, que es nuestro hogar, donde nacimos todos. Entonces, y es donde emanó el verdadero conocimiento. Entonces después se pasó a la Atlántida y a Lemuria, o el continente de Mu, que son nuestros abuelos son descendientes primordiales de este conocimiento, y que después del diluvio y de este reset colectivo, donde la cábala satánica empezó a distorsionar y a destruir el conocimiento hiperbóreo de todas las culturas a lo largo del plano, en África, en Oceanía, en Europa, y no se diga en América, que fue de las últimas que llegó a colonizar precisamente, a destruir este conocimiento. Pero lo bueno es que nuestros abuelos antes ya habían hecho esa labor de volver a instruir todo esto que se había perdido en la era postdiluviana. Aquí tenemos el origen de Anáhuac Tahuantinsuyo, cuna de la humanidad moderna. Bueno, todos estos conocimientos y estas pruebas que tenemos que agradecerle mucho a la labor de varias personas que vamos a mencionar, y que les convido a que busquen su trabajo, que no tiene desperdicio. Son personas que llevan 30, 40 años en la investigación, dedicando su vida a que esto sea divulgado, y no solamente con palabrerías, sino realmente con hechos, hay pruebas. Entonces, de las que podemos mencionar es a la maestra ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor. Parte de su investigación es la que vamos a estar mostrando. Tenemos también a uno de los investigadores mexicanos que ya murió, que se llama Ignacio Magaloni, que escribió un libro buenísimo, Nagas, Mayas, Incas, Educadores del Mundo, que también vamos a estar exponiendo parte de su trabajo. Tenemos también a la investigadora colombiana Mariana Escribano. Tenemos también al investigador cubano-mexicano Frank Díaz, que ha sido de los toltecas modernos, que nos ha traído mucho del conocimiento actual, de la toltequidad moderna. También busquen mucho de su conocimiento. Y también no se diga también toda la obra de Carlos Castañeda, que es hay que agradecerle, que trajo la toltequidad al mundo moderno otra vez, ¿no? Entonces, esto es con pruebas, esto no son teorías, ni se nos ocurrió de la nada. Simplemente lo vamos a exponer y vamos a ir dejando las pruebas fehacientes y contundentes que tenemos, y que ahora sí que el que no quiera ver es porque ya no quiere salir de la ignorancia. Como dice el dicho, ignorante no es el que no sabe, sino el que no quiere saber. Entonces aquí vamos a ir compartiendo cómo Anáhuac Tahuantinsuyo fue la cuna de la humanidad moderna. Dice, la primera raza se llamó Cara Maya, como les dije, ¿no? Que son o Naga Maya, que es la gente de la serpiente emplumada, la gente serpiente. No se refiere a los reptilianos, reitero, se refiere a lo que ya nombramos. La raza madre de la humanidad, en la que de la humanidad moderna, postdiluviana, hay que poner bien en contexto esto, porque esto es postdiluviano.
la raza madre de la humanidad moderna, en la que se han expuesto pruebas en la que el lenguaje, principalmente estas pruebas y este conocimiento ha sido basado en el estudio a profundo del lenguaje, de los códices que nos muestran las comparaciones y de la gente en sí, per se, en la raza, que vamos a ir viendo que son la misma y totalmente en las prácticas que vemos cómo se han pasado los fractales. Entonces, primordialmente con las lenguas podemos investigar mucho y ir más a fondo. Y en este caso, las pruebas están en el lenguaje de estos pueblos originales, que es el runasimi, que es el mal llamado quechua peruano, que no es quechua, es runasimi, que significa lengua de la gente, que es el sánscrito mismo, es el sánscrito primigenio, se ha podido constatar, porque estas lenguas se caracterizan en ser aglutinantes, como dije en la clase pasada, como el mismo náhuatl. ¿Qué significa aglutinante? Que de varias palabras rompen estas palabras para formar una misma. Como por ejemplo el nombre de México, ¿no? Que es México, Met, Maguey, Chico de ombligo y lugar. Un ejemplo, por decirlo. Entonces, estas mismas condiciones las vemos en el sánscrito, en el runasimi, porque todas vienen de esta misma lengua madre. Y que después, curiosamente, las lenguas euroasiáticas nos regresaron a América y las hablamos hoy en día, ¿no? Que son y que su origen son nuestras lenguas originarias de acá. Pero bueno, todos son ciclos. Dice, en su primer estudio aglutinante, el sánscrito primigenio, que es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. El sánscrito es la madre de las lenguas euroasiáticas, eso está más que comprobado. Claro que existen evidencias de contactos transpacíficos de los asiáticos, pero estos se realizaron 3000 antes de Cristo. Sin embargo, existen pruebas contundentes de migraciones preamericanas 12.000 años antes de Cristo. En los textos sagrados de la India, los Vedas contienen numerosos testimonios que se confirman con los antropónimos y topónimos ecuatorianos y de varios países de América, que son vocablos del sánscrito mismo. De hecho, un dato curioso y prueba también contundente, la lengua originaria de la madre o la lengua madre de Hungría no es el húngaro, sino se llama Magyar. De ahí su nombre nos está diciendo Maya, Magyar, Maya, ¿no? Ya nos está diciendo que es de origen maya. Y curiosamente, gente que habla Magyar y gente que habla runasimi se pueden entender en un 95%. Es prácticamente casi el mismo idioma. Y esto lo vino a comprobar Juan Moritz, un estudioso mitad húngaro y mitad argentino, que vino a estudiar la cultura, mal llamada cultura Valdivia, en la zona de Ecuador, que se encontró la cueva de los Tallos, que ahora vamos a ir especificando esa cueva, que es muy importante y de donde salieron muchas pruebas, y se dio cuenta de eso, que empezó a atenderle a la gente de allá, que decía, ¿cómo les entiendo si yo soy húngaro? Y yo hablo, aparte como argentino, hablo castellano, ¿cómo puedo entender yo el runasimi? Entonces ahí se dio cuenta de la similitud que tiene, porque su origen es del runasimi, el magyar húngaro. También hoy en día la ciencia ha certificado que Tiahuanaco en Bolivia es la ciudad más antigua del planeta, datada en alrededor de 30.000 años. Inclusive también Teotihuacán está datada como por 26.000 años, pero la ciencia oficial te dice, obviamente, te baja la cifra, porque para la ciencia oficial la cultura madre es sumeria, ¿no? Y es totalmente mentira. Y ahorita vamos a ir viendo el porqué. La cual muestra grandes avances tecnológicos en su arquitectura, en el corte con gran precisión de las piedras y de cómo en sí la ciudad es un observatorio cósmico bien orientado que servía como brújula solar y demás cosas, mismas características que después se encontrarían en Teotihuacán, México, cosas que ya hablé, ¿no? De las teocalis, es lo mismo. Existen unas tablas o libros líticos encontrados en Ecuador que se atribuyen a la mal llamada cultura Valdivia, que contienen mapas estelares donde demuestran que eran grandes navegantes, como los describen los libros sagrados de la India, a los Kara mayas o Nahua mayas. Generalmente los europeos traducen como Naga mayas, pero en el Devanagari, como en el runasimi, las consonantes llamadas cerebrales G, D y B no existen. Dicha cultura poseedora de esos mapas, o sea que no es Naga, es Nahua, Nahua maya, es lo que dice este ejemplo. Dicha cultura poseedora de estos mapas era la cultura maya, que ha descubierto que formaba parte de un estado del reino de los Quitus, llamado Huancahuilca, la etnia de los maya-huilcas, figurando otras ramas de los mayas tales como los palenques, nombre despectivo que los españoles dieron, ya que significa los que cercan con palos, cosa que no hacían nuestros
abuelos, porque eran grandes avances tecnológicos que vimos, ¿no? Pero bueno, que normalmente se les conoce a Palenque como en la ciudad, en Chiapas, en México, en el sur, ahí se llama una zona Palenque y de ahí viene su nombre, Palenque, no es un nombre maya, sino es un nombre despectivo para que lo sepan. Como el nombre de Venezuela, que es un nombre despectivo de decir, pues aquí se parece como la gente ahí, los aborígenes de ahí en la selva, en la Amazonia, construían hacia arriba, precisamente por el río. Entonces, para ellos se les hizo a los europeos, les hizo similar. Mira, se parece a Venecia, construyeron arriba del agua, pero no llega al grado de Venecia. Vamos a ponerle como Venezuela, algo más pequeño, despectivamente. Entonces, qué horrible que un país se llame así, ¿no? Y también Colombia, ¿no? Como dijimos la vez pasada, el nombre de un ser mitológico que simboliza destrucción, genocidio, muerte, y que tenga el nombre de todas esas atrocidades, pues no es justo, ¿no? Bueno, dice, cuyo nombre real era Nachán, y los chanchanes, formando parte de los otros estados del reino de los quitus. Que reino no es como para entendernos, porque aquí no había reinos, porque no había reyes, como dijimos la vez pasada. Pero vamos a decirlo como en términos para que nos entendamos hoy en día, con la modernidad. Pero quítense con el término de reino, no había reines, no había reino, no había reyes, no había reinos, no había princesas, no había señores feudales, no había emperadores, eso es pura mentira. Pero bueno, vamos a usar esos términos para entendernos. Precisamente en el libro Historia del Reino de los Quitus, el teórico Juan de Velasco menciona el arribo de una raza de gigantes a las costas de Ecuador, que los gigantes también existieron y hay muchísimas pruebas. También, como les dije, nosotros también éramos más grandes, nos fueron achicando nuestro tamaño. Según Velasco, cuando arribaron los caras a las costas ecuatorianas, ya sabían de la existencia de los gigantes que se les habían anticipado, llegando por mar en barcas y que ocupaban una extensa región. Los naga o nagua mayas eran conocidos como los hombres serpientes, como les dije, por lo que ya mencionamos, por el efecto de la onda y el camino de la serpiente emplumada Cuculcán-Quetzalcóatl. Y dieron origen a los mayas de Centroamérica, una de cuyas ramas eran los chan, los serpientes. De hecho, el nombre chan, can, de serpiente, por eso Cuculcán, serpiente, ¿no? O Teotihuacán, can, también es un topónimo de serpiente que se refiere al efecto de la onda, que como explicamos son lugares donde se va a vibrar en más alta frecuencia. Hacia el 1600 a.C., un grupo de estos emigró a China, dando origen a la dinastía Shan. Existen muchas preguntas en la historia de China, cuyas respuestas están en Preamérica. ¿De dónde procedía la dinastía China o la dinastía Chan? Que algunos historiadores, para aumentar la confusión, denominan Shan, alterando el nombre. ¿Quiénes eran los Chan? No Shan, sino los Chan. He descubierto, dice Ruth Rodríguez Sotomayor, que los Chan eran los mayas que se autodenominaban el pueblo Chan, los Chanes, el pueblo de la serpiente. La serpiente representaba la unidad, así la cabeza de la serpiente simbolizaba a la clase dirigente, a los sabios, y el cuerpo era el pueblo, un pueblo de artistas que seguía la cabeza con sumo respeto y disciplina, porque el de la cabeza se lo ganó, como explicamos todos esos conceptos toltecas en la clase primaria. No era un pueblo de esclavos e ignorantes como nos quieren hacer, o de castas, eso es mentira. Por otra parte, Shi Huangdi, el emperador amarillo, llevó a cabo la unificación de China, unificó las lenguas y sistemas de escritura, y cambió el curso del río Amarillo, y realizó otras grandiosas obras de ingeniería hidráulica. Este tipo de obras solo se ejecutaban en Preamérica, para que se adaptaran al orden cósmico, como cuando los mayas cambiaron el curso del río Usumacinta, imagínense. Otro ejemplo que podemos ver de este tipo de tecnología también y que se puede ver hoy en día y verificar son en las grandes terrazas que hicieron los incas en todo el lado de Machu Picchu, Ollantaytambo, todas esas terrazas grandes obras de ingeniería que ya se hacían acá en un pasado, por eso les digo que tecnológicamente eran súper avanzados. Y otro mismo legado que se pasó a Egipto es que los egipcios también cambiaron el rumbo del Nilo para que desembocara en él de manera en el mar, ¿cómo se llama? En el mar que está al lado de África, no recuerdo el nombre, pero también fue cambiado, para no entrar mucho en detalle, esto nos pone bien en claro que cómo se pasó el mismo conocimiento de sistema de avanzada de hidroarquitectura, ¿no? Inclusive de conocimientos de
pues eso, de obras de ingeniería hidráulica, perdón. Se me dice, no encontraba la palabra. Y bueno, dice, ¿pertenecía Shi Huangdi al antiguo reino de los Huancas? La pregunta. ¿Por qué si intervenimos su nombre, Tiwanshi se relaciona con Tiwanaku? Tiwananku. Claro que tiene relación, aquí no hay casualidad. Tampoco a los historiadores chinos les interesa aclarar los enigmas, pero esto se debe a que China no desea perder su protagonismo en la historia mundial. Pero existen pruebas irrefutables que demuestran las migraciones preamericanas al Asia y de ahí a Europa en edades inmemorables. Las migraciones preamericanas se efectuaron por tierra, por mar y por aire, como ahorita lo vamos a ir diciendo. Los Caras habían fundado una ciudad llamada Cara o llamada Bahía de Caraqués. Bueno, antes para cerrar con lo de China, pues China no dice nada, puesto que también hay pirámides en China. Si ustedes van en el mapa, pueden ver las pirámides de Xi'an, igual son 3 como las de Egipto, porque todo ese mismo conocimiento atlante se pasó en todo el plano. Y los chinos no hablan de eso porque son muy orgullosos y que está bien, ¿no? No tiene nada malo, pues que te enorgulleces de tu cultura, pero se les perdería el mote de cultura madre, cosa que no lo son. Así de simple. Y no es competir ni que sean mejores ni peores, pero bueno, la historia es así, tal cual. China fue fundada por los caramayas. Y como vamos a ir viendo con las pruebas. Dice, los caras habían fundado, de hecho ahí el nombre viene de China, Chan, China, o sea, les suena, ¿no? Los chanes, los canes, ¿no? Entonces ahí empezamos a caer y a atar cabos. Los caras habían fundado una ciudad llamada Cara, o llamada Bahía de Caraqués. Esto hablando acá ya en América. Los caras eran del reino del Paranapur y formaban parte de la poderosa raza Guara, que estaba integrada por 3 grandes ramas. Los caras, que posteriormente migran a Europa y Asia y fundan la Caria. Siendo grandes estrategias militares, fueron contratados por los egipcios en tiempos de la guerra. La segunda son los tupiguaras, que se asentaron en Anatolia, hoy Turquía, llegando a conocerse como los hititas. Y los terceros, los iberos, que salieron de Corrientes, Argentina, que emigraron a Europa, llegando su nombre a la península ibérica. Los caras y los iberos dan su nombre al mar Caraíber, o el mar Caribe, el cual sería deformado por los jesuitas y convertido en Caribe. Salasa, el nombre antiguo del Mediterráneo, vendría de Sala, playa de piedras, en lengua de los Cayapa, de los Quitus, en lengua Cayapa de los Quitus. Saqqara, el antiguo nombre del desierto del Sahara, vendría de Sakirignira, que significa ir a quedarse. La lengua lucania de Italia prehistórica viene de los lucanas, que forman parte de la élite de los incas. Y así podemos ver más cosas. El trabajo de Rudd reúne las huellas dejadas en todo el planeta por las delegaciones de sabios preamericanos que migraron difundiendo su cultura en edades inmemorables. También encontramos mucha información sobre una de las ahora mal llamadas razas modernas chinas, ya que esta región es heredada de todo el legado de la raza roja, pero obviamente no lo divulgan porque son muy soberbios para admitirlo y se les quitaría el mote de raza moderna, de raza madre moderna. Prueba de ello encontramos que el nombre antiguo de los tibetanos es Campas, el nombre que revela su parentesco con los Campas, etnia del Gran Pajonal de Perú. Asimismo, Perú significa oriente en sánscrito, y en Runasimi, occidente, se dice Kunti, que era el nombre de una princesa de la antigua India. En sánscrito, humanidad, se dice Manava. Manaví es una cultura del reino de los Quitus. Mana es un pueblo asentado en Persia. Los nombres de algunos de los reyes de este pueblo son vocablos del Runasimi. Kamsa, el nombre del tío de Krishna, es el nombre de una etnia de Colombia, los Kamsa. Rama, el nombre de un rey de la dinastía solar de la antigua India, es el nombre de una etnia de Nicananahuac, o sea, de Nicaragua, de la parte maya. Los licámaras vendrían de los cámaras, una de las 3 etnias originadas de Rigamanda, una de las nietas de Casiapa. Están medio difíciles estos términos, ustedes disculpen. Los Puruas de Ecuador y los Purubucos de Perú serían descendientes de Puru, uno de los hijos del rey lunar Yayati. Y aquí empezamos a ver las comparaciones precisamente, primero en el continente, como Tiahuanaco es la madre
el alma mater del continente. Ahí es donde la primera civilización, la primera después del diluvio, donde se asentó todo el conocimiento de la serpiente emplumada, y después se fue pasando el mismo fractal en todo el continente hasta llegar a México y en general de norte a sur. Y aquí entramos en detalle a la cueva de los Tallos en Ecuador, llamado Culhuacán, que curiosamente en México también hay un lugar llamado Culhuacán. Can ya sabemos que es serpiente, ¿no? La cueva de los Tallos fue nombrada así porque los tallos son unos pájaros, son unas aves que se dan ahí en la selva de Ecuador y que viven ahí esos aves, los tallos. Por eso se le nombró la cueva de los Tallos. Bueno, esta cueva es muy curiosa y muy nombrada porque en el siglo XX se descubrieron artefactos muy raros que contrastan con todo lo que nos han contado con la historia y que dan prueba y dan fe a lo que estamos diciendo de que Preamérica es la cuna de la civilización moderna postdiluviana. De entrada aquí vemos esta lámina que se encontró, cómo vemos atrás un elefante y varios símbolos que podemos encontrar, por ejemplo, en Sumeria, cosa que en América no hay elefantes. También del lado derecho vemos esta pirámide con una escritura parecida inclusive al hebreo, y con un elefante hasta arriba, y con la pirámide que ya vemos hoy en día que usan los Illuminati, que ahorita vamos a ver de dónde viene también. Y aquí vemos estos artefactos que precisamente este personaje que vemos aquí es el Padre Crespi, un misionario franciscano, que dice la leyenda que ayudaba mucho a la gente de ahí, a los locales, que fue muy hospitalario. También hay otra leyenda que dicen que lo llevaron los jesuitas para precisamente sacar esta información, pero bueno, ahí ya no podemos saber si fue de buena fe o no. Lo cierto es que pues a la gente no se le engaña, y si eres buena con la gente responde tal cual, y al parecer este fraile ayudó mucho a la comunidad, y en pago eso la comunidad le fue dando regalos muy extraños que son este tipo de tablillas y de artefactos, el cual el fraile fue guardando en su casa. Cuando de repente murió se dieron cuenta de todo esto y se dieron cuenta de que son artefactos como que no coinciden con nada de la cultura que nos hacen creer que vivía ahí en América, y que tiene que ver más bien con las culturas sumeria, babilonia, egipcia, cuando fueron datadas y son más antiguas que esas culturas y que son de ahí literalmente. Aquí vemos un par de láminas. Del lado izquierdo podemos ver la figura de una mujer, de una madre con un hijo. Curiosamente, ese mismo fractal se pasó en todas las Madonas que vemos en el planeta, con Isis, con su hijo, en fin, con todas las culturas, se me olvidan ahora los nombres, pero desde los sumerios, los babilonios, los chinos, vemos cómo se pasa este mismo fractal hasta llegar obviamente a la Virgen Mariana, ¿no? Que son copia del original, que este es uno de las originales, ¿no? Que es la copia de la madre con su hijo. Y aquí del lado derecho vemos como una parte como si fuera una de la cultura sumeria, que vemos que tiene el mitra arriba, y que después ese mismo fractal lo usan los papas actuales en la Iglesia Católica. Pero esto es más antiguo y desde América. Aquí vemos otra vez otros símbolos que dan sin pie a los símbolos mayas que fueron encontrados en estas tablillas. Y aquí vemos también este artefacto que se encontró en la cueva de los Tallos, que esta es la famosa pirámide que usaron los Illuminatis, que tiene mucho sincretismo y que no es solamente esa parte negativa que nos quieren, que nos quedemos con esa información que ellos manejan. Esto va más allá. Y vean qué propiedades tenían estas piedras magnéticas que cuando se expone esta misma pedazo de piedra a rayos ultravioleta, nos muestra otro tipo de color, y vean cómo se ilumina, para que vean la tecnología que había antes. Esto después de la pirámide y la escalonada lo vamos a explicar más a detalle, porque también tiene mucho sincretismo y mucha información. Aquí vemos otra pieza encontrada ahí en la cueva de los Tallos, y lo que nos resalta ahí alrededor es escritura cuneiforme, que es originaria según esto de Sumeria, en la cual vemos también a una mujer que nos simboliza que a sus lados nos está poniendo una rueda que es el toroide, que es la onda. Otra vez vamos a estar hablando de lo mismo, de la onda, el toroide. Alrededor los cuernos que después se le pusieron a Hathor, a Mat a Hathor en Egipto, a Mat en la India, los cuernos que tiene alrededor varias esculturas de los griegos, ¿no? En fin, que nos simbolizan el espiral, que nos están simbolizando el toroide.
Pero principalmente vean eso, que de entrada hasta parece un perfil egipcio, pero es totalmente preamericano y con la escultura cuneiforme. Aquí estos son los mapas antiguos que se han ido descubierto, que son los mapas líticos de piedra, que esto se ha descubierto que son mapas de las constelaciones con los cuales se guiaban los abuelos, tal cual. Entonces ahí te das cuenta, volvemos a caer en cuenta que esto es un plano estacionario en la cual lo que se mueve son las estrellas, que si fuera lo que normalmente nos movemos, sería imposible navegar con las estrellas porque nos estaríamos perdiendo de las estrellas, cada era diferente, veríamos diferentes estrellas, entonces siempre se ha permanecido por eras y eones el mismo mapa estelar. Y aquí nos están mostrando los mapas de las luminarias, de esas energías que vemos arriba de luz y sonido, que tienen diferente vibración y emanaciones de frecuencias y que se mueven acompasadas alrededor de la Polaris, y que con eso navegaban los ancestros y que dejaron grabadas en estos libros de piedra que son la prueba de los mapas con los que navegaron y conocían el plano. Aquí nos muestra también en su arquitectura un gran conocimiento amplio de la geometría sagrada, de cómo sabían también ya de todos los sólidos, llamados sólidos platónicos, que pues, Platón no descubrió nada, simplemente estamos viendo que ya desde antes se conocía todo esto de los tipos de geometría que existe, tanto geometría sagrada, que empezamos desde pi, que nos lleva desde la línea a la circunferencia, el concepto de pi, hablando en términos griegos, y después viene phi, que viene de la circunferencia a la espiral al infinito, en la cual ahí entran todos las diferentes formas geométricas, empezando por el tetraedro, el cubooctaedro, el octaedro, el cosaedro, el docaedro, que forman y constituyen todo lo que vemos y construyen toda la materia que está formada de esa manera, y por consecuencia todas las construcciones de los antiguos están construidas bajo estos principios y conceptos de avanzada. Ahora vamos a ver la parte de su tecnología. Cómo viajaban estos caramayas alrededor del mundo, o del plano, de esta manera. Este tipo de aparato que vemos en Pacal, que ahora vamos a mostrar, es una especie de gran motocicleta voladora, pero no estaba hecho para vuelos de mucha altitud. Era muy rápido y ágil. Empleando conceptos de electromagnetismo y vibración, este pequeño vehículo puede estabilizarse en el aire y sobrevolar. Esta nave dispone de un sistema electrostático para controlar el rumbo, que consiste en 8 superficies en 4 discos. Las variaciones de carga son emitidas desde estas superficies para lograr cualquier combinación deseada de lanzamiento, perfil y energías de torsión para desvíos, aunque estas no son maniobras intrínsecas de vuelo, ya que este no es un vehículo 100% aerodinámico. En general, se mantiene la neutralidad de la carga a través de electrodos en un cono de fotones, o más bien de ondas, porque los fotones no existen, son las ondas. Dice, algunas versiones parecían tener un grupo de 3 conos que divergían levemente. La energía era mantenida por un cristal proveniente de un fuerte campo electromagnético o magnético de implosión perpetua y por resonancia. Los conceptos de la onda, otra vez, sabían cómo funcionaba el electromagnetismo de todo y cómo creaban un vórtice artificial de manera de implosión en el cual con cristales mantenían y producían levitación. Con este campo de implosión perpetua y por resonancia, precisamente por la resonancia, que es la vibración, y que aprovechaban la electricidad del ambiente también, por el éter. Los tripulantes podían viajar 3 veces alrededor del planeta durante varios días sin parar, pero al final del viaje, si hacían esto, el cristal estaba completamente agotado y destrozado. Aunque tenían el diseño de una cabina abierta, similar a una motocicleta, esta pequeña nave podía volar a grandes alturas en la atmósfera. Se proporcionaba oxígeno al piloto. Observa el dispositivo que alcanza la nariz del piloto maya. Y aquí lo vemos. Esta es la gran nave de Pacal que se le dice. Pues precisamente eso. Obviamente también tiene mucho conocimiento esotérico y sincrético, que se puede ir desvelando, el árbol de la vida y muchas cosas más en un paralelismo, pero también nos está mostrando esto. Cómo funcionaban los mayas, cómo tienen tecnología de avanzada. Y aquí lo vemos cómo podría ser una representación más o menos de cómo viajaban, que no nos suena muy descabellado viendo toda esta tecnología y conociendo todo este conocimiento. Pues claro que lo iban a tener, ¿por qué no? ¿A poco creemos que somos la civilización cumbre más avanzada por tener iPhones, por tener computadoras, por tener coches que funcionan a través de petróleo o aviones? No tenemos nada de avance. Los abuelos anteriormente sí.
y que lo vemos en sus grandes construcciones y en los conocimientos que ya estamos desvelando. Por eso podemos deducir que tenían esta gran tecnología sin ninguna duda. Y aquí podemos ver una más o menos reconstrucción de cómo eran a la era moderna este tipo de vehículos a grandes rasgos. No sabemos exactamente, pero bueno, esto también fue una piedra que se encontró tallada y que nos está diciendo más o menos cómo podrían ser estos vehículos de avanzada. Ahora, les voy a poner un pequeño video de cómo se puede lograr la levitación a base de estos conceptos para que vean que no es algo, que vean que no es algo descabellado, sino que es algo real y que se puede hacer y que nuestros abuelos hacían. Y para muestra, pues está toda esa tecnología y esto que estamos convidando para que vean que es cierto. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo a través de la vibración precisamente de tipo de frecuencias, se puede lograr la levitación acústica, la resonancia. Cómo estas piedras logran este efecto de levitación a través de diferentes frecuencias que emiten estos osciladores acústicos. Y ahí está, no es magia, es simplemente ciencia pura, verdadera, y que se puede aplicar, sabiendo estos conocimientos que estamos compartiendo. Ahí está. ¿Cómo podrían lograr la levitación? Entonces, con lo que estoy diciendo, haciendo máquinas de implosión, con magnetismo, sabiendo lo de la onda, usando la electricidad del ambiente, el éter, cristales para conducir la electricidad, materiales superconductores de electricidad como el oro, como la mica. Y que precisamente pues ahí vemos cómo sí es posible. Y además las construcciones de las pirámides se hacían lo mismo. Avenidas electromagnéticas en la cual neutralizaban las cargas. A través de cargas iguales se neutraliza la carga y se logra la levitación porque se hace como una especie de, ¿cómo decirlo? No vacío, porque el vacío no existe, pero pues se neutraliza la carga y ese mismo ejemplo lo podemos ver en el tren bala de Japón. El tren bala de Japón funciona de esa manera, levitación magnética pura. O sea, equilibrando las cargas, neutralizándolas y ¡fum! Se hace la levitación. Entonces nuestros abuelos hacían de esta manera, conocían todo eso y así construyeron sus grandes ciudades, las teocalis, y todo lo que vemos que no podemos replicar ni el 20% con la tecnología basura que tenemos hoy. Porque hoy no tenemos nada avanzado realmente, como comparando con el pasado. Y ahí están las grandes pruebas cómo realmente se puede construir este tipo de tecnología. Y así es como viajaban nuestros abuelos a través del plano, tanto por mar, por aire, por túneles. También se dice que había túneles que conectan, obviamente los hay, pero están obviamente ocultos, y por ahí pasaban y viajaban, ¿no? Esa teoría también ya que se caiga de que los asiáticos pasaron por el estrecho de Bering y empezaron a habitar el continente americano, mentira, porque de entrada ese estrecho es de las zonas más hostiles que existe, puesto que es una tundra seca donde es un frío extremo, donde ningún ser humano podría sobrevivir ahí, es imposible que pasaran. Es una gran falacia y además como ya lo estamos demostrando, que más bien fue al revés, fue de aquí para allá el conocimiento, precisamente hasta dicho por ellos y por las pruebas que estamos dando. Estas son unas figurillas de rostros olmecas, que los olmecas se dicen que son la civilización madre de la náhuatl, o sea, después de los mayas primogénitos de Ecuador, me imagino que surgió esta nueva civilización. Y si lo están viendo, tienen rasgos mongoloides. Me refiero a mongoloides a Mongolia, ¿no? Con rasgos, si los ven, parecen asiáticos, tal cual. Ojos rasgados, labios prominentes, y son totalmente preamericanos. Aquí vemos un ejemplo también de una de las cabezas olmecas encontradas en la selva de México, y la comparación de un asiático, de un coreano, y vean que es idéntica la comparación. El rostro de
de esta escultura de piedra es igual al rostro de este señor. Y que dicho de paso, entre paréntesis, esta escultura es un molde y una cabeza de un gigante. El que le interese más al respecto, tengo un video también en mi canal que se llama El mito de Aztlán y Atlántida en la Tierra plana, donde se explica bien lo de los gigantes, que todas las culturas lo explican, desde la Biblia también, con Goliat, cómo había gigantes, y bueno, aquí no era la obsesión, como les lo nombramos hace un rato, de los gigantes, todas las culturas hablan de gigantes, hay pruebas de que hay gigantes, y esto es un molde de una cabeza de un gigante original. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle, no lo dejo ya a colación. Aquí estamos más bien mostrando las comparaciones de las razas para que vean cómo la raza amarilla y la raza roja está hermanada, porque de ahí se pasó todo el conocimiento, el alma mater de esta raza, la raza roja. Aquí vemos una señora, por ejemplo, tibetana, actual, que parece totalmente con rasgos de los indios americanos. Si lo vemos, es idéntica, o sea, tiene los mismos rasgos. Podría pasar como una Cherokee, un Lakota, un Sioux, un Tarahumara, porque son rasgos idénticos, porque se pasaron del cual. Aquí vemos igual a las señoras tibetanas, igual los mismos rasgos que lo estamos viendo en América. La misma constitución. Aquí en la parte superior es gente de la Polinesia. Y si vemos, es igualita a la gente de las selvas del Amazonas y de la selva de México, de la selva de Centroamérica. Son idénticos, hasta los mismos tipos de pintarse la cara, de ornamentas. No es casualidad. O sea, la Polinesia totalmente es una copia fractal de las culturas preamericanas. Aquí vemos del lado izquierdo una chica de la Polinesia y del lado derecho una chica de la cultura Sioux de Norteamérica, y son igualitas también. Podrían pasar por lo mismo. Si esta chica va a Norteamérica, puede pasar como una de la tribu y viceversa. Aquí vemos actualmente, ¿no?, a estos personajes, un filipino y un mexicano, famosos, los boxeadores, y que son casi idénticos, bueno, no idénticos, pero hay una similitud entre razas, y vemos son muy parecidas las razas. Un mexicano, si se va a Camboya o se va a Tailandia, de este tipo de mexicanos, porque habemos muchos, los que ya somos más europeos, o tenemos, como en América ya somos un crisol de razas, pero el original, digamos, pues podría pasar como uno de allá, un polinesio, un filipino sin ningún problema, y viceversa, ¿no? Si este filipino viene y se muestra y se mezcla acá donde está la gente más original, pasa, pero sin duda, como un mexicano. Y aquí vemos un grabado de un códice de China, las comparaciones de cómo realmente se pasó el conocimiento de aquí para allá. Aquí del lado derecho vemos una comparación de los símbolos de China y de México. Y si los comparamos, son perfectamente casi idénticos, con pequeñas variaciones, pero nos están diciendo lo mismo. Y aquí sus símbolos, también podemos ver lo mismo. El yin yang, cómo está ahí, cómo se pasó el fractal después a China, del Nahuipapalótol, que ahorita vamos a ver, y que es realmente, como lo explicamos anteriormente, que son los descendientes de los chanes, de los chanchanes, de los caras. Entonces, por eso de ahí viene toda la similitud. Y no se diga, pues, todo realmente el sincretismo y la comparación con Quetzalcóatl, con la serpiente emplumada, que en China, pues, lo sincretizaron en el dragón. Ahí está, es lo mismo, la misma comparación, es el mismo ser, es la misma metáfora, y que se pasó después a todas las culturas. El dragón lo que simboliza es eso, como dijimos al principio, el efecto de la onda, la gente que está en el camino de la serpiente emplumada, del despertar, y de todo eso que ya hablamos. El mismo fractal de China no es coincidencia que sea el mismo fractal de México. O bueno, de Preamérica, para ser más acertados, porque no nomás es de México, como vimos de los chanes. Y aquí vemos las similitudes de esto, del símbolo de Anáhuac, el 4 mariposa, Nahuipapalótol, que dio pie al yin yang. Es el abuelito del yin yang, por decirlo de una manera. Es la misma concepción, el mismo concepto esotérico, diferente cultura, pero es lo mismo. Y aquí vemos estos códices y figurillas mayas, que son literalmente, lo vemos, se están poniendo un kimono o una bata china, un kimono japonés o una bata china. Y vean sus rasgos también medios japoneses,
medios mongoloides, igual. Si vemos el lado derecho parece una mujer china o japonesa, tal cual una geisha. Aquí está esta vestimenta de estos individuos, igual. Un kimono y tocados así medio orientales, con batas así medio orientales, pero son mayas. O sea, más prueba no puede haber. Y aquí también las comparaciones de cómo se fue pasando todo Asia, las comparaciones de América, se fue después a lo que es el Asia, después a Egipto, Sumeria, las mismas tipos de construcciones en el mismo fractal. ¿Por qué? Pues porque todo nació de una misma alma mater. Otra comparación igual. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, es en la zona maya de la selva de México y es un elefante, cosa que en América no hay elefantes. Entonces, ¿dónde sacaron el concepto? Pues porque viajaban allá. Y contrario, del lado izquierdo tenemos una figura de la India, que si se dan cuenta en su mano derecha, tiene una mazorca de maíz, cosa que en la India no hay maíz o no había maíz. Entonces, ¿de dónde sacaron los hindúes de que había maíz y de dónde sacaron los preamericanos que había elefantes? ¿Por qué? Pues porque había un intercambio y porque ya se hacían viajes constantemente de las culturas y se enseñaba la misma cosmovisión de la misma sabiduría de la hiperbórea. Aquí vemos otro mismo ejemplo del elefante de Bali y de la zona maya. Prácticamente, pues, los mayas vieron a los elefantes y los pusieron en su arte, en sus edificaciones. Otro ejemplo más de otra prueba contundente, pues son las pruebas de que los mayas, los karamayas, entregaron el conocimiento de lo que hoy conocemos como la yoga, la meditación, la respiración pránica, el tantra, el mantra, el yantra, todo eso nuestros abuelos lo enseñaron allá, a Oriente. Y aquí vemos posiciones totalmente asanas de poder, de yoga, por decirlo de una manera, posición de flor, de haciendo mudras, que son las gesticulaciones de las manos. Y son figurillas más viejas que antes y que aquí estamos viendo cómo en Preamérica teníamos la yoga tolteca, llamada yoga tolteca, que no se llama yoga, pero eso lo vamos a ver en las prácticas ascéticas más adelante, pero para que vean de dónde surgió todo esto posteriormente. Otras figurillas en las cuales otras posiciones de flor de loto, de meditación, y con rasgos pues totalmente parecidos a los asiáticos y hasta al negro inclusive. Aquí vemos del lado izquierdo una vasija peruana y del lado derecho otra figurilla anahuaca, en la cual nos está poniendo las prácticas que se hacían y que después se pasaron a la India. En la vasija andina nos dice que tanto en Anáhuac como en Tahuantinsuyo, la inversión de la postura física representaba el salto de la conciencia a lo desconocido. Ven el significado de las asanas, que a veces en la yoga hindú nos enseña y aquí lo tenemos más holístico, por decirlo de una manera. Después dice, los sentimientos de orgullo patrio, étnico o racial son contrarios al rescate de las raíces. Quien no puede ver lo universal en lo particular no ha entendido la esencia de la toltequidad. Entonces esto es lo que hablábamos la clase pasada de la universidad, de lo que es esta universalidad de la Toltecayot o del lado holístico que tiene la Toltecayot, que no nomás evoca en ser de una raza, de ser de un país o ser de un color, sino que va cumpliendo con los principios, en este caso con las enseñanzas de la serpiente emplumada, en los cuales tiene prácticas ascéticas como es las posturas, la meditación, el ayuno, la alimentación, en fin. Aquí vemos otra comparación también de los mayas con el lado belinés, con el lado de Asia, que son prácticamente también iguales. Y aquí mismo también estas construcciones en Camboya, comparados con las de Preamérica, pues son iguales, el mismo fractal se pasó en todas las civilizaciones y en el plano. Aquí vemos también diferentes tipos de máscaras o de esculturas de rostros que tienen el mismo fractal. Si estamos viendo igualito, se pasa en el mismo fractal, ese tipo de ojos, ese tipo de mirada. Y porque vemos las conexiones globales, y aquí vamos a entrar en el tema, por ejemplo, con Sumeria, el disco sumerio de Egipto,
de dónde viene realmente, que viene desde América, desde los mayas. Después se pasa igual a Siria y a todas las demás culturas, pero su origen es el preamericano. Aquí también el símbolo del águila, como dijimos, que es el símbolo del que está en la bandera de México, que se ha pasado muchos escudos de casas reales y de banderas y de países y de civilizaciones, pues tiene un porqué que ya lo explicamos la vez pasada y que también ahora que tiene que ver con lo de la serpiente emplumada, cómo nació en preamérica y se fue pasando en diferentes fractales, en Roma, en Grecia, en Medio Oriente, Sri Lanka, en la India, en Egipto. El mismo fractal. Aquí del lado izquierdo vemos, por ejemplo, una tablilla que también salió de la Cueva de los Tallos de un iniciado inca y que si vemos, pues es un tocado casi idéntico al de los egipcios, hasta con características egipcias. Y del lado derecho vemos también lo mismo, la corona que se usaba en el antiguo Egipto, como en Perú ya se usaba ese mismo concepto. Y después en Argentina igual, y después se pasó a Egipto, a los hititas, hasta llegar, por ejemplo, al mitra que usan, como vimos los sumerios, y que se pasó a la Iglesia Católica con los padres estos, los papas. Y vean desde dónde trae la raíz de preamérica. Aquí otra conexión igual de Egipto con América, no es casualidad, el concepto de la pluma, pasándose después a Egipto. Aquí vemos estas esculturas olmecas de México, de preamérica, que parecen faraones egipcios, tocados de faraones egipcios, pero no lo son. En posiciones también de meditación o de asanas, y que posteriormente se pasó las posiciones a India y el decorado y eso a Egipto. Aquí vemos otra comparación más que innegable de una máscara pre-inca con el mismo concepto, pero después en Egipto. Aquí igual, pre-inca, inca a Egipto, lo mismo. Aquí igual también los discos solares preamericanos a los discos solares egipcios. Aquí lo mismo, esta escultura que se dice que se encontró en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, cómo se pasó después a lo que es Isis en Egipto. El mismo fractal, la misma comparación, más que innegable. Otra comparación con Egipto, tenemos por ejemplo el mismo concepto de Xolotl, del inframundo, el guardián del inframundo, que Xolotl significa en náhuatl monstruo, que se le llamaba Xoloitzcuintli, que es el perro de América, que en Sudamérica le llaman el perro peruano y acá le llamamos el Xolotl, que de hecho se puso muy en moda con la película esta de Coco, el perrito que sale ahí, el negrito, es un Xoloitzcuintli, una raza perro de Preamérica, que realmente se pasó el mismo fractal a lo que es Anubis, que la antropología actual dice que es un chacal y que es mentira, es un xolo realmente, no es un chacal, es un xolo, y tiene la misma concepción, que es el guardián del inframundo, el que te acompaña después de la muerte. De hecho, se acostumbraba aquí en México que en la muerte, el que tenía xolos se enterraba, cuando moría el individuo, se le enterraba con su xolo para que lo guiara, ¿no? Porque tiene el mismo concepto igual que en Egipto, que también te guía por el inframundo. Y aquí lo vemos, no es un chacal como vemos, del lado izquierdo es un xolotl, que es de la raza grande, porque hay, me parece, 4 tipos de perros de tamaños, que está el pequeño, que es el abuelo, el ancestro del chihuahua, el mediano, que es el más común, después viene el grande, que es como de tamaño de como de un Doberman por ahí, y después el imperial, que es como del tamaño de un gran danés, y que es este. Y vemos, innegablemente, es un xolo Anubis, no es un chacal. O sea, estamos viendo el mismo fractal que se ha ido pasando de Preamérica al mundo. Otros ejemplos también de Preamérica, de las construcciones incaicas al Egipto, el mismo concepto de las 3 puertas, que es el concepto de la Trinidad que ya vimos, ¿no? Que es el de el de generar, operar, disolver. El de la Trinidad Sagrada, que tienen también la India, ¿no? Que es Brahma, Vishnu y Shiva, que es el mismo concepto. Acá en la náhuatl tenemos el concepto de Ometeotl, que ya explicamos la vez pasada. Esa Trinidad Sagrada, la dualidad trina. Las 2 polaridades que dan una tercera. Aquí otra comparación, del lado izquierdo inferior vemos el árbol de la vida de los mayas, y del lado superior derecho el árbol de la vida de los egipcios, prácticamente también lo mismo. Nos está diciendo lo mismo, el mismo concepto, también de la descripción del plano, de lo que ya vimos del camino de la serpiente emplumada, de esa columna, en fin. Aquí otro ejemplo también preamericano,
al Egipto. Como Huiracocha, que es Huiracocha al lado izquierdo, se pasó el mismo concepto al mundo egipcio. Aquí vemos en otras civilizaciones más cómo es el mismo fractal se pasó posteriormente, en civilizaciones posteriores en todo el planeta. Inclusive hasta el marcas de hoy en día, como vemos aquí con este logo, cómo se repite. Te digo que todo se copia de la naturaleza y se repite el fractal no hay nada nuevo. Aquí tenemos otro fractal que se pasó, que tenemos la ejemplificación de Atlanteot, de Aztlán, Atlántida, y que después se pasó al Atlas griego, que se modificó en vez de estar cargando un plano, estar cargando una esfera, que es totalmente mentira, ¿no? Pero aquí vemos el códice que literalmente nos dice que la Tierra es plana y que pues, está rodeada por agua y que son las aguas primordiales del éter lo que lo sostiene abajo, ¿no? El sol negro. En fin, este lo explico también en el video ese que les digo, búsquenlo, el mito de Atlan o de Aztlán, Atlántida, la Tierra plana. Y aquí vemos los mismos fractales que se han ido pasando, como el poncho preamericano, que del lado derecho vemos a Chabela Vargas, que lo llevó muy en alto siempre en sus conciertos, el poncho mexicano, el poncho peruano, cómo se pasó el fractal a los hebreos. También usaban ese tipo de poncho, inclusive mucho del idioma hebreo viene del maya, y ahorita vamos a ir viendo la escritura y las mismas palabras. Aquí vemos esta piedra encontrada en Arizona, con la escritura totalmente parecida a la hebraica, pero es preamericana 100%, como vemos en la tablilla esta de Moisés. Aquí, vean cómo es similar a la que se encontró aquí en Preamérica. Y aquí seguimos con las conexiones, las mismas conexiones en la isla de Pascua, la Polinesia, todo eso. Se pasaron los fractales después a Grecia, los judíos, en fin, todos estamos conectados, como acabamos de ver. Aquí esto nos dice el Nahui Olin, el 4 movimiento, que expresa mucho del porqué de la cosmovisión y porque también tiene que ver mucho con lo de la serpiente emplumada. Dice, este concepto representa la estructura del corte horizontal del cosmos, es decir, el mundo manifiesto. Los anahuacas tahuantinsuyo organizaban el mundo en 4 rumbos que se entrelazan a través del centro. Por su parte, Ometeot, que ya explicamos lo que es en la clase pasada, es una descripción del corte vertical del cosmos. Es el mundo de las causas y las potencialidades de desarrollo, o sea, la conexión espiritual, que se organiza en 3 planos. El Mictlán, el inframundo o Xibalba, el Tlactipac, plano terrestre, y el Topan, el cielo. La Tierra Media es el Tlactipac, que ya lo vimos. Estos 3 planos también se entrelazan en el centro. La creación ocurre ahí, donde el mundo de las causas se intersecta con las formas a través de la triple poder creativo, consciente y evolutivo de Senteot o Meteot, debido a la naturaleza dinámica o creativa. Ese espacio central de manifestación recibe el nombre de Olin, movimiento. Bueno, este mismo concepto del cuaternario, y que lo explicamos en la clase pasada, del cómo de la unidad se va hasta el 5, que realmente es un 5 movimiento, pero bueno, en sí el cuaternario, que como dijimos el 4 es muy importante, se fue pasando el mismo fractal de Preamérica hacia el mundo. Dice, en Egipto, según los egipcios, había 4 genios de Amenti, que era Amset en el este, Hapu en el oeste, Tesaumuf en el norte y Cuauhsemuf en el sur. Después los caldeos, los 4 genios protectores de la raza humana, según creían los caldeos, eran Sedalab o Querube, representando por un toro con una cara humana, Nigal, un león con cabeza humana, Ustar, figura con una apariencia humana, Natik, representado con la cabeza de un águila. Después en los hindúes está Indra en el este, Varuna en el oeste, Reubera en el norte y Yama en el sur. Y los chinos está Taizong en el este, Sainfu en el oeste, Chenxi en el norte y Houkongwan en el sur. Mismo fractal se pasa, que esto estamos viendo este cuaternario, este mismo 4, Nahui Olin, es lo mismito. Y es la descripción del plano donde vivimos. Veamos el ejemplo de la concepción maya de los 4 cargadores que se difundió por otros pueblos, que es este cargador. En maya, los cargadores de las 4 esquinas agrícolas son Can, Bakaf, el Kabaf amarillo en el sur, Chak Bakaf, el rojo en el este, Sak Bakaf, el blanco en el norte, y Yek Bakaf, el Bakaf negro en el oeste. Aquí viene la raíz de todo esto que le estamos hablando de las demás culturas.
Y aquí está precisamente lo que nos están explicando. Este cuaternario con la quinta esencia en medio, y son los 4 cargadores, los 4 aminoácidos base, las 4 bases nitrogenadas, las 4 rumbos, las 4 estaciones, los 4 elementos, con la quinta esencia, el corazón en el centro, como explicamos en la primera clase. Aquí está ejemplificado. Aquí también lo vemos lo mismo en la chacana, que es el mismo concepto, que se pasó también el fractal a oriente, y del lado derecho el mismo fractal de los cargadores, los 4. La 4 esencia con la quinta al medio, el centro con el hombre al medio, con el árbol de la vida y todo lo que ya podemos ver ahí a grandes rasgos. Aquí están las cosmovisiones de los pueblos preamericanos, de este mismo concepto que estamos diciendo, y del lado inferior derecho es un concepto tibetano, para que vean que es el mismo, la descripción de la tierra plana, de la madre tierra con su cúpula, y de la descripción del 4 que estamos hablando, que se fue pasando en el fractal en diferentes culturas, que nació con los conceptos preamericanos que hemos nombrado. Y si debajo de este triángulo de la bóveda maya se halla la base cuadrada de la casa de paja, que simboliza el mundo agrícola solsticial, es decir, la cruz que forman los rayos del sol sobre la tierra desde los 2 puntos opuestos de los solsticios. La suma del 3 contenido en el triángulo y el 4 contenido en el cuadrado solsticial da el número 7, sagrado entre las religiones antiguas, que es de origen maya. El árbol cosmogónico era plantado en el centro de todas las plazas cuadrangulares de los pueblos preamericanos, simbolizando que el centro de la cruz solsticial, cuando el sol está en el cenit, se concentraba la fuerza suprema. Esto nos da el número 5 sagrado en todos los ocultismos antiguos, origen maya. El triángulo sobre el cuadrado significa la divinidad sobre la tierra. El triángulo con 3 estrellas sobre el cuadrado puede verse todavía al final de la habitación norte del templo de la iniciación en Uxmal. Uxmal es una ciudad maya en la península Yucatán de México. Los iniciados en la francmasonería pasaban de este cuarto del norte al del sur, en donde recibían las enseñanzas relativas al misterio de la Trinidad. Esto es de gran interés para los francmasones porque revela el origen de la francmasonería en la gran antigüedad. Hasta hoy el origen de esta hermandad se discute. Se ha rastreado en el tiempo desde los egipcios hasta unos 7,000 años desde hoy, pero conociendo ya por estos datos históricos que los mayas llevaron en sus enseñanzas a los egipcios, confirmamos cuál fue el origen, que fue maya. En este y otros signos de la francmasonería de hoy han pasado generación a generación por 12,000 años, cuando menos. Vean, inclusive hasta la francmasonería tiene los principios de la Toltecayot y de la serpiente emplumada de los que los cara mayas o nahua mayas fueron a instruir a Oriente y que se fue pasando el mismo fractal. Obviamente la francmasonería de donde más se nutre es Egipto, tiene todo el concepto egipcio, sin duda, pero como hemos visto, pues los egipcios totalmente se basaron y aprendieron todo el conocimiento de Preamérica, como ya vimos en las láminas de que se fue pasando ese fractal. Entonces, por deducción, tenemos que decir que la francmasonería está basada en los principios de la Toltecayot. Y aquí vemos el concepto del árbol de la vida, cómo se menciona y se pasan todos los fractales a través del tiempo. Los 4 cargadores con el árbol solsticial que dicen, el árbol, el eje de la vida, el eje electromagnético, la columna electromagnética del ser humano, en fin, el principio de fractalidad bien representado y que se fue pasando en todas las culturas. Aquí está el árbol de la vida maya, totalmente lo que ejemplifica eso. Aquí tenemos la cruz, el concepto de la cruz, que está en el tridente del árbol de Pacal, en la nave, como vimos, y que también, como les expliqué, es parte del árbol de la vida. Aquí tenemos la cruz maya, inclusive mucho antes que el cristianismo, ya se usa la cruz, que simboliza mucho la astrología, la cruz zodiacal, y lo que hablamos de las estaciones, cómo venían los solsticios y equinoccios, y cómo hacían sus construcciones basadas en la medición de los ciclos de las luminarias y de los astros que están arriba. Dice la cruz, como la de Palenque, representa las esquinas a donde el sol, en su trayectoria de un solsticio a otro, donde el sol llega en su trayectoria de un solsticio a otro. Época de cultivo, desde que se siembra hasta que se cosecha, época en que crece todo. Y florecen las plantas, y por esto la cruz es foliada y es un símbolo agrícola, científico religioso maya, del que se originan todas las otras cruces de las culturas. En el cruzamiento central de la cruz se coloca simbólicamente el árbol cósmico que desde el cenit fecunda la tierra con los rayos solares.
Este árbol cósmico atraviesa 3 planos, el inframundo, el humano y el espiritual o celeste. Y es el encargado, el árbol, por 4 bacales, en cada plano sumado así 12 cargadores, con el que el árbol central cósmico forma la concepción del Dios 13, de origen maya. Esta concepción fecundar el mundo la adoptó Cristo al elegir la cruz, el árbol cósmico y los 12 apóstoles, que no es más que una alegoría de las 12 constelaciones, las 12 notas cromáticas, que todo es vibración, el origen de como les dije, la onda, el origen de la serpiente emplumada, y Cristo es eso, es cristal, es el sol también, es representación del sol. Cristo es una alegoría del sol también, y qué pasa por esa cruz cósmica. Y aquí está el mismo concepto del tolteca de la cruz. Como antiguamente, y es el cruce que todos vimos desde un principio de la electricidad y el magnetismo, como lo vemos en la bandera británica. Y aquí está anteriormente, y cómo el mismo fractal se fue pasando hasta el mismo concepto del cristianismo, con el que el cristianismo gnóstico se nutrió y que después fue tergiversado y distorsionado con un ser que murió en una cruz literal y un ser vivo tal cual, que vino a salvarnos, y pues el Cristo histórico que ya hoy en día conoce todo el mundo, idolatra, que es mentira y que es una alegoría de lo que ya explicamos, y que eso también lo tengo bien explicado en el origen de la Navidad, el sincretismo de la Navidad. Pueden buscar en mis videos, ahí lo explico perfectamente qué es lo que representa realmente esa alegoría. Y aquí vemos el mismo fractal, ese tridente, que después se pasó el tridente de Poseidón, que también está simbolizando la acción de la fuente, que es generar, operar y disolver, ¿no? Esa trinidad. Electricidad, magnetismo, vibración, y que está implícita en todos los fractales, también en Concali y con todas las civilizaciones que podemos ver. Y aquí vemos representado eso, el árbol de la vida, en el cual siempre se hizo esas alegorías y esos mitos, ¿no? Que había un árbol y que no sé qué, tanto en la Biblia, pero no es más que esto que estamos hablando, ¿no? El árbol interno y externo, y que nos está diciendo cómo funciona el plano a nivel del electromagnetismo, y que todos son ramificaciones. Y aquí vemos ese fractal que se pasó en todas las culturas, en la Biblia, en los nórdicos, en la Edad Media con esta ilustración de un alquimista, en los Vedas, que nos está diciendo lo mismo, el árbol en el centro, la montaña Meru, el árbol celta, que es un toroide, como vemos, literalmente, ramificaciones, más magnetismo, electricidad, todo está ahí mismo. Y después vemos ya actualmente Hollywood, cómo nos pone la verdad, nos oculta la verdad a plena vista, ¿no? Cómo nos pone ese árbol magnético, ese centro magnético que está en el plano, que están ahí en esas torres, la torre del Señor de los Anillos, con la Polaris hasta arriba, el fractal del efecto de la onda, como les dije, pero de manera, pues, oculta y hasta chusca, de una manera como para que lo desprecies porque está de manera ridículo, ¿no? Pero ahí está puesto. El que tenga ojos que lo vea. Y aquí el concepto del triángulo que hablamos, que usan los francmasones, y de dónde viene, que realmente es esa trinidad que hablamos, que opera el toroide con ese vórtice, lo que el ojo simboliza un vórtice, la energía, el útero, lo que despide y de donde sale todo. Eso es y de la trinidad, que la trinidad del 13 es la base de toda la creación. Ya con un 13, el 3 simboliza la estabilidad. Entonces de ahí viene este símbolo, y vimos cómo esa pirámide que vemos en el billete de dólar, cómo salió de estas piezas que sacaron de la cueva de los tallos que enseñé anteriormente. Y aquí este tipo de simbologías se han encontrado en todas las teocalis y pirámides a lo largo del plano. Esta simbología que simboliza este ojo, este vórtice, el cuaternario con el 5, la quinta esencia, como explicamos la vez pasada en la clase anterior, y que sintetiza también la enseñanza de la serpiente emplumada, que es el efecto de la onda. Ondas dentro de ondas en todo el fractal de todas las pirámides de todo el mundo. Y aquí vemos lo mismo, la suástica, que simboliza eso, el centro, el movimiento, y que fue sintetizado en estos símbolos que se pasaron fractalmente también a todo el plano, pero son símbolos preamericanos y que se legaron posteriormente. Y que nos simboliza esto, que es el toroide, que todo en la vida es un toroide, y todo toroide tiene aperturas en sus polos, a través de las cuales la energía confluye en su centro. Y vemos como una manzana, cualquier fruto es un toroide, es un fractal de un toroide como nosotros, que todo emana desde el corazón, como dijimos. Y esta es la enseñanza primordial de la enseñanza de Quetzalcóatl, ir al corazón, porque todo emana de ahí, del centro, del toroide, la onda primordial.
El Ouroboros, como dijimos, es el mismo fractal. La serpiente que se mueve la cola en un proceso de renovación sin principio, sin fin, en el cual se va reiniciando y renovando a través de ciclos y ciclos y ciclos en espirales. Y esto, bueno, ahora nos lleva a la raíz del lenguaje, como dijimos que estas investigaciones se basan mucho también en la lengua, el por qué están las pruebas del por qué América es la cuna, Preamérica es la cuna de las civilizaciones posteriores, que enseñaron y legaron todo y fundaron civilizaciones como la China, legaron todo el conocimiento a los Vedas, a los tibetanos, que en los libros de los Vedas dice que los maestros o instructores naga, cara mayas o nagua mayas vinieron a instruir todo el conocimiento. Y ya como enseñé en las láminas pasadas, pues hay la yoga, la meditación y todos los conceptos de la India, pues se pasaron de Preamérica para allá y sucesivamente la India los pasó a los demás fractales. Y aquí con la raíz del lenguaje vamos a ver más a fondo, a cimentar más esto que estamos diciendo. Por eso les decía que tenemos pruebas. Bueno, primeramente podemos decir que la raíz K, el maya, es una partícula duplicativa, donde la palabra Kabahuil significa lo oculto, el doble, que no se ve. Y al mismo tiempo se ve por sus manifestaciones. Después Ka en Egipto significa el alma, que también es un concepto del doble del cuerpo, nuestro cuerpo no tangible, el nahual, por decirlo de una manera, el mismo concepto del maya. Después viene en el hebreo la Cábala, que es la recepción de doctrinas recibidas en los que misterios de la deidad y la cosmología están ligados, que es lo mismo, nos está enseñando los misterios del origen de la vibración, ¿no? De lo innombrable, por decirlo de una manera, porque es una vibración tan alta que por eso no tiene nombre Dios. En la Cábala original, en el pensamiento y enseñanza original, no distorsionada del judío ya, del judío sionista que distorsionó todo en la Cábala satánica, ¿no? Después los mayas, partiendo de su tierra de nacimiento en el este, como misioneros de religión y conocimiento, fueron a Burma y ahí instruyeron a los nagas. Después fueron al Deccan de la India, de donde llevaron su religión a Babilonia y Egipto. Y aquí vemos abajo los discos solares de cómo en el México antiguo se pasó después el mismo concepto a Egipto, y cómo vemos también la civilización de México con Creta y Egipto, que es el toroide que hemos expresado. ¿Qué es esto? Es el movimiento, la suástica es la onda, dentro de la onda otra vez lo mismo, la serpiente, en fin, siempre va lo mismo, el toroide, la onda, ¿no? El camino de la serpiente emplumada, pero en diferente fractal y diferente manera. Ahora, una cosita que me faltó especificar. Maya, según la maestra Mariana Escribano, una colombiana que lleva también muchos años en el estudio de la lengua miusca, de la lengua de Colombia, ha podido llegar a ciertas conjeturas y inclusive a acertaciones en las cuales ella como que desveló la palabra o desmenuzó, más bien dicho, la palabra maya con una tradición muy acertada que dice maya en el miusca es el plural, ma es el plural de mu. ¿Y qué es mu? Los del continente de Mu, del llamado de Lemuria, que son los originarios de Mu y Atlántida. Entonces, y ya es un verbo que detona accionar, acción, moverse. Entonces, si juntamos maya es los murianos que se mueven, los que viajan. Entonces, con esto nos vuelve a caer y a atar cabos, en la cual los mayas realmente pues, fueron los educadores del mundo, los Nagua mayas, que salieron de ahí después de la caída de la Atlántida, de Mu, que se fueron a Ecuador, empezaron a repoblar el continente americano y unos se quedaron en el continente, que es donde se quedaron los colonias, se fueron hacia Colombia, hacia el Amazonas, subieron a México, y los otros se fueron a instruir al oriente, para después regresar y fundar ya las bases mayas modernas que conocemos que están en México y en Centroamérica. Entonces, maya podemos deducir que es los murianos que viajan, los del continente de Mu o Atlante, que van viajando y van instruyendo el conocimiento hiperbólico. Aquí la palabra aum o om de los hindúes, pues viene desde Preamérica, porque el aum se encontró en los templos de la India hace 4.300 años. Su importancia se fue perdiendo con los años cuando los naga o nagua mayas fueron expulsados por los brahmanes.
que los brahmanes fueron los que crearon las castas y empezaron a distorsionar también todo el conocimiento allá en la India. En el libro de Manava Dharma, en el Sastra, libro 2, Sloka 74, dice: en el principio solo existió el infinito llamado Aditi. En este infinito habitó Aum, cuyo nombre debe preceder solo las oraciones e invocaciones. El monosílabo Aum significa tierra, firmamento y cielo. En los Vedas se describe como la totalidad. En maya esta palabra se desglosa así: A es igual a Hau, que es el sol, lo masculino. U es igual a luna, que describe lo femenino, la madre. Y M es de Mehen, que significa humano engendrado, el hijo, la hija, la Trinidad sagrada. Entonces vean lo que significa Aum. Realmente no es Om, sino es Aum, porque trae intrínseca la Trinidad del toroide que genera, opera y disuelve. Otra vez a lo mismo. Entonces esto es más viejo y cómo se pasó el fractal de Aum maya al Om hindú, que nos da vibración, nos imita la vibración, al principio fractal mayor del do central, ¿no? Como dijimos hace rato, de la vibración primaria que genera y anima a todo. Los mayas eran grandes navegantes cuyos barcos viajaron de los océanos del este a los del este, desde los mares del sur a los del norte en edades remotísimas. Asienta James Churchward, un viajero y investigador incansable. Dice: un hecho notable es que encontramos palabras mayas en todas las lenguas del mundo. En Japón, un 40% del idioma tiene raíces mayas. En la India, una gran proporción de los lenguajes hablados vinieron sin ninguna duda del maya, y todas las lenguas europeas están permeadas del maya, especialmente el griego, cuyo mismo alfabeto está compuesto por vocablos mayas. Un indio mexicano y un japonés pueden entenderse sin duda y sin la ayuda de un intérprete. Tantas son las radicales comunes a ambas lenguas. Nosotros podemos dar 3 ejemplos. El maya, círculo se dice kan, en japonés se dice kan. La onda de agua se dice ha, en japonés igual. Y tigre se dice ko, igual japonés ko. Pero este es un japonés viejo, no el moderno, porque también se ha ido deformando. Asimismo, los viejos idiomas acadio y caldeo eran en gran parte maya, lo mismo el egipcio. Uno podría investigando avanzar indefinidamente para comprobar el común origen maya de todos los idiomas. Naturalmente, el tiempo ha hecho muchos cambios parciales en las palabras. Por ejemplo, en griego, frecuentemente encontramos la letra G reemplazada por la letra K, que es del maya. También la letra D, frecuentemente reemplazada por la letra maya T. Y la R, frecuentemente reemplazada por la L en maya. La F a la P. Esto último, digamos, de paso, ocurre en muchas lenguas: maya, pa, latín. En maya, pa, latín, pater, y en inglés, father. Entonces, seguimos en un fractal: pa, pater, father o pater. Cómo se fue cambiando simplemente la palabra, que las letras son intercambiables, pero es el mismo fractal de la misma raíz. En todas las palabras donde la letra C suena como K, puede encontrarse que la palabra viene del maya. Los mayas en la India fueron primero llamados nagas o nahuas y después danavas. Su ciudad capital fue Nagpur. Se sabía, porque lo asienta el historiador Balkimi en el siglo IV a.C., que en la antigüedad de la India había llegado a las religiones del Tíbet una raza a la que llamó Nahua Maya o Naga Maya, a civilizarlos, y esto es histórico, cuya raza después llevó su civilización a Babilonia, Acadia, Egipto y Grecia. Lo que queda comprobado expresamente por las comparaciones de nombres de numerales y signos que acabamos de dar es que el naga y el maya son un solo idioma. No se sabe cuándo terminó el imperio naga o nahua. La leyenda apunta a unos 5.000 años desde hoy. Hay innumerables escritos, leyendas y tradiciones en la India que así lo indican. Pero no puede dudarse que el nahua maya de la India y el maya preamericano eran uno. Naga o nahua significa serpiente. Entonces, nahua maya simplemente quiere decir los serpientes mayas, los de la cultura serpentina, como vimos en un principio, los que siguen el camino de la serpiente emplumada, la serpiente Quetzalcóatl, Cuculcán, el efecto de la onda y de la transformación personal. Aquí vemos la comparación precisamente del alfabeto griego con el maya. Primera letra del alfabeto griego es alfa, el maya se dice ja, alfa, ja. Significado en maya, agua. Beta, en maya es B. Gamma, gamma. Delta, tel. Delta, tel. Lo mismo. Epsilon, eutzilon. Zeta, zeta. Eta, etha. Teta o zeta,
CCH o TTH, en lota, lota, kappa, kappa, lambda, lambeta, mu igual mu, ni, shi, omicron, icon, el pi igual pi, rho es lajo, porque la R y la L son intercambiables, como lo vemos, por ejemplo, en el nombre de la capital de Perú, que es Lima. Realmente su nombre originario es Rimac, después se cambió a Limac porque son intercambiables, como lo vemos en Puerto Rico o Puerto Rico, sino que son intercambiables. Entonces aquí lo vemos, Rho es lajo, en sigma, sigma, tau, tau, upsilon, upación, pi o fi, pi igual pi, chi, psi, psi, omega, omega. Entonces, es innegable cómo las pronunciaciones del maya son idénticas a las del griego, ¿no? Aquí estamos una comprobación y una prueba contundente de cómo el origen preamericano permeó a las culturas posteriores en el plano. Igual vemos en los números, los numerales en el naga, que fue la cultura primaria de los hindúes. En el maya es prácticamente lo mismo, si vemos las comparaciones. Igual los numerales, es lo mismito, los mismos números están representados de la misma manera. El 1, los puntos son el 1, las rayas valen 5 y el 0, tenían ese tipo de numerales y se multiplicaban y se ¿cómo se llaman? Se combinaban entre ellos para formar los numerales que conocemos hoy en día. Estamos viendo prácticamente igual la cultura de la India, que se llamó Naga en honor a los nahuas, mayas. Ahí está precisamente sus numerales y la forma de su escritura. Ahora bien, ha quedado demostrado con las comparaciones que acabamos de dar, que no era tal lengua muerta el idioma conocido por pocos sacerdotes, sino que palabra por palabra esta lengua es el maya que actualmente hablan cientos de miles de humanos en Preamérica. Queda demostrado que la supuesta lengua muerta es el maya actual. Por ejemplo, que venado en maya significa venado, venado es el naga, perdón, se dice venado en naga en la India. Y curiosamente, significado el maya es can, significa el maya lo mismo. Después can, serpiente, el naga significa serpiente el maya, igual. El nombre metafórico del número 10, que no podía pronunciarse en la India, Babilonia, Acadia, Egipto, etc., porque correspondía a Dios, es dicho el naga lahum, y el naga se decía lahum, y el maya preamericano exactamente lo mismo, lahum. Aquí la raíz del lenguaje vamos a ir viendo. En la lengua náhuatl, teot, por eso lo explicamos la clase pasada, cómo se pasó el fractal a Grecia con teo. Después en latín deus, teos, deus, en francés dieu, español Dios, en chino tao, teo, tao, la misma raíz, digamos. Preamericano se decía pa o ba para padre, en latín pater, en inglés father, en sueco father, en alemán vater y en español padre. El maya, piedra se decía tun, o sea, dice tun, en inglés stone, en sueco sten, en alemán stein, la misma raíz tun. Y en tercera serie vamos a citar una de las más importantes similitudes profundamente meditables. Uno, el maya se dice hum, en latín unus, en inglés one, en inglés un, y en español uno. Todo viene de hum. El náhuatl, templo, casa de Dios, se dice teocalli, que no es casa de Dios, como dijimos, es contenedor de energía, porque está mal traducido, porque teot, cuando llegaron los europeos se confundieron que era lo mismo que el teo griego, que tiene la misma raíz, pero diferente concepto. No es el dios de Miurgo, sino que es energía, ¿no? Que realmente es energía. Dios es una energía, es un toroide, ¿no? Y Cali es un contenedor. Entonces, por eso las pirámides se llamaban teocalis, contenedores de energía. Y ahí hemos visto que la primera mitad de esta palabra compuesta tiene el mismo significado en griego que teos, y la segunda mitad cali, que tiene mucha similitud con casa en español. Cali, casa, lo mismo, o habitación. Y aquí llegamos al grado de que al decir teocali estamos diciendo textualmente casa de energía o casa de Dios en el trasfondo europeo, ¿no? Pero digamos que etimológicamente con la palabra o semánticamente la palabra es eso, ¿no? Pero ya les expliqué el significado verdadero para que nos quitemos que no es casa de Dios como tal, ¿no? Vamos a ver otras comparaciones.
Como madre viene también del maya o del runasimi que se dice na o ma. En latín, mater. En español, madre. Mother en inglés. Mère en francés y ruso mat. En maya, pelota se dice, o bola se dice pol. En latín, folis. En inglés, ball. En español, bola. Y en alemán, bol. En maya, al completo, se decía wall. En inglés se dice whole, all, también todo. En sueco, hell. En alemán, heil, hol. Y número, en maya se dice num, en inglés number. En latín, numerus, número en español y número en alemán. Mismo fractal y misma palabra, no es casualidad. Culo se dice en maya cul, en latín culus, en francés cul y en español culo. Igual no hay, en catalán culé, ¿no? Lo mismo, o sea, pero viene de cul, de maya, que es el culo, igual, el trasero. Luna en maya se dice en caldeo en latín luna. En portugués, lua. En español, luna. En español, moon. En alemán, mond. Mismo fractal de los mayas. Boc, esta palabra en maya y en inglés significa exactamente lo mismo. Tarro o vaso grande. Cama, mueble que se sirve para acostarse. Cama es el nombre del mueble que servía a los mayas para acostarse de misma manera, decían cama. En relación con este nombre en maya, hamaca se dice cam. El monstruo fenicio mitológico con 2 alas, en la mitología maya el mismo monstruo se llama Can-El o Hel, Can-Hel en los hebreos, semejante al dragón. Joyero, nombre que funde joyas, en lengua maya se dice joy, es fundir, y en inglés se dice joy, igual, o jewel, ¿no? Joya, que viene de joyero, lo mismo. Pus, humor que secretan los tejidos inflamados o en descomposición, materia descompuesta, en maya se dice puj, igualito. Cal, es un ciclo en sánscrito, por eso ahí viene la era de Kali, las Kalis, ¿no? Las eras. Igualmente, ciclo en lengua maya se dice Cal. Mucho en palabra, la palabra mucho en español significa bastante. El maya much también significa bastante. Asimismo en inglés much, que se escribe much. Capítulo, que son divisiones de un libro, en inglés se dice chapter. En lengua maya las divisiones se denominan capen, cap. Machucar, quebrantar o exprimir, eso significa machucar. En inglés se dice smash. En lengua maya, mash, como se ve la radical en la misma. Entonces ahí vemos más coincidencias y más comparaciones en las lenguas. Cuando el griego dice gea, al referirse a la tierra, si traducimos al maya esta palabra nos da gea, huevo. En las viejas filosofías naturalistas se considera que la tierra es un huevo, porque de ella surgen una infinidad de seres. La comparación de antiquísimos pueblos, como el maya, de la tierra con el huevo, tiene fundamentos de tipo realístico, ya que no hicieron nada más que ver en el huevo, germen de la vida, de la existencia de otro ser, nada más de lo que la naturaleza realiza, de ser otro ser. Surgiendo de ella vegetales y animales que obedecen a la presencia de la semilla. Y no resulta asombroso que la palabra semen en el maya se llame mehen y que los genes tengan la raíz G, así como gente y gens, castellano y latín. Y además también en hebreo, semen viene de Shem, Sem, por eso los semitas, porque es de su semen. Eso es probable que G sea la palabra, el nombre del cero, Jero, ya que la forma del jeroglífico es ovalada. Además, en la aritmética maya se empieza a contar con el cero, es decir, es el germen de los números. Hegel dice, la nada es aquello de lo cual ha derivado el ser creado. Para el maya, la nada no existe. La concepción católica admite la nada como aquello que fue extraído del ser creado. La idea de la nada se repite a lo largo de la historia de la filosofía como una pseudo-idea. Aquí podemos ver otras palabras. Por ejemplo, Hunapkuf, el maya quiché, Hunapu, romano Júpiter, árabe Juba, en lituano Perkum, en chino Pankum, mismo concepto. Ahora vamos a estas casualidades. Mariposa en náhuatl se dice papalot, y en francés la palabra papillon, heredada textualmente del latín, es también mariposa.
Qué curioso, ¿no? Papalot, papillon. Los romanos llamaban papillones a sus tiendas de campaña porque eran como mariposas con las alas abiertas sobre el campo. Y de hecho, el juguete, por decirlo de una manera, que usan chicos y grandes para que le llaman cometa, que es esta cosa que tiran de un hilo y que hacen volar con las corrientes de aire. Nosotros en México le llamamos papalote, ya deformado en castellano, de papalote, papalote. ¿Por qué? Porque es lo mismo que las tiendas de campaña que los romanos tenían, se ve como una mariposa volando arriba. Entonces ahí el papillón es claro que papillón viene del papalote, de mariposa de náhuatl, fractal que se pasó después de Asia a Europa. Dice, el maya, idioma ritual de los esenios y hebreos, aprendido del Naga del Tíbet. ¿Por qué? Porque estos esenios y los hebreos hablaban arameo antiguo y el hebreo, que es origen, como ya vimos, preamericano. Ellos decían, Heli lamaj sabak tani. Heli significa ahora, al fin ya. Lamaj, sumergirse. Sabak se dice humo, prealba. Tani, palabra compuesta por tan, en presencia. Ni es nariz, ante la nariz o presencia. Entonces podemos decir que ahora me hundiré en la prealba de tu presencia. Que esto es totalmente un significado maya, todas estas palabras que decían los hebreos. Otra comprobación de que Cristo, bueno, que le tenemos que quitar a Cristo, realmente o los esenios o los hebreos hablaban maya en lo que es el arameo antiguo. Es que los mayas llevaron las enseñanzas al primitivo Egipto, y esta es la razón de que Osiris haya predicado la ciencia y religión de los mayas, y los esenios y los hebreos predicaron así la palabra por palabra lo que había predicado Osiris. Muchos pasajes son exactamente iguales, ya que los esenios fueron a las escuelas, de hecho la alma mater de los esenios son los egipcios, ¿no? Y los egipcios pues obviamente se nutrieron de lo que vimos de Preamérica. Y también que muchos de los esenios fueron al Tíbet y fueron a instruirse también al Oriente. Y el origen de los hebreos es Asia. De hecho, hebreo significa los que vienen de Asia. Y Abraham no es un personaje literal físico hebreo, como dice la Biblia, sino Abraham viene de sin Brahma, o sea, sin Brahma, que viene de los brahmanes, de las castas. ¿Qué significa Abraham? Es una palabra, es un anagrama de que significa los descastados, los que salieron de la India porque estaban hartos de las castas y se fueron de ahí al este para formar estos nuevos pueblos. Los hebreos, su origen es totalmente hindú, por decirlo de una manera, y por eso mamaron todo el alma mater del conocimiento preamericano de los naga, nahuamayas, caramayas. Y aquí vienen los aprendices de la toltecayo, los esenios, como vemos los budistas, y con esta figurilla olmeca preamericana, más vieja que todas, cómo se fue pasando el fractal. Ahora sí que más pruebas no podemos tener. Todos son aprendices de la Toltecayot, y la Toltecayot no es más que el conocimiento de la serpiente emplumada, que es el conocimiento hiperbóreo, que nos lleva a conocer esto que ya hablamos en un principio, el efecto de la onda, la transformación personal. Dice, chamán o chamán es un término de la lengua sánscrita que significa mediante. A través de los misioneros budistas, este término llegó a las lenguas de Siberia, de donde lo tomaron los antropólogos. La primera aparición literaria de este término es en el primer discurso atribuido a Buda, donde afirma, aunque no recite los textos sagrados, quien elimina el deseo, el odio y la ignorancia, aprendiendo a conocerse con una mente libre, ese posee la condición de chamán. Para que no crean que el chamán viene de Preamérica, viene de las lenguas, el sánscrito, que se pasó a la condición de Siberia. Ahora, por último, vemos cómo Sumeria, que nos engaña la pseudociencia y la antropología actual, nos dice que Sumeria es la civilización madre de la humanidad, ¿no? Cosa que es más falso que nada. Y aquí vamos a ver cómo los mayas fundaron, los caramayas, los preamericanos fundaron Sumeria. La historia de Babilonia está compuesta con las historias de los acadios, sumerios, caldeos, asirios, medias y persas. El principio de Babilonia se remonta a la antigüedad, cuando una colonización de nagamayas llegó de la India y se estableció junto al río Éufrates. O sea, ya cuando fundaron China, India, toda esa zona, instruyeron, se fueron pasando más al oriente, hacia el Oriente Medio, y es cuando llegaron aquí a las orillas del río Éufrates. La gente que encontraron allá eran semitas. Los primeros acadios eran un grupo de nagamayas
que desde la India vinieron a través del Golfo Pérsico. Ellos llamaron al lugar Akkad. Akkad es una palabra maya que significa terreno suave, de ahí Acadia. Los sumerios fueron otro grupo de naga o nahuamayas. El nombre sumerio significa en maya tierra plana. Para que vean. Sumerios y acadios, por lo tanto, eran de la misma gente, maya. Balkimi, el historiador hindú en el siglo IV a.C., dice, otros colonizadores llamaron al lugar en donde se detuvieron Babilonia. Babilonia se llamó originalmente Kaala. El maya significa la ciudad del sol. Balkimi también asienta que los nacales salieron de la India y se establecieron en Babilonia, donde enseñaron su religión y ciencia. Nacal, en maya, significa el que ha ascendido. Los mismos conceptos que explicamos de la serpiente emplumada. Herodoto asienta en su libro 1.181 y dice, Berosus, que fue un temprano sacerdote historiador babilonio, dice, los primeros habitantes de Babilonia fueron extranjeros de otra raza. Esta raza trajo la civilización a Mesopotamia. Fueron llamados los Oanes, de Joana, significado en maya, a agua, na casa, es decir, los que vinieron en barcos. Y de ahí vemos también la palabra, en náhuatl se dice, agua se dice en náhuatl atl, porque es una onomatopeya cuando el agua cae. Ahí viene lo mismo, que simboliza también la onda, ¿no? De lo anterior, se ve que Berosus usó el lenguaje maya. Berosus enseña que los primeros colonizadores de Babilonia vinieron de la India en barco desde el Golfo Pérsico, y Balkimi en diferentes inscripciones y en templos muestra una cadena de evidencias de que los primeros babilonios eran colonizadores mayas venidos de la India. Los conquistadores semitas adoptaron el idioma maya en gran parte. Empezó a caer en desuso en Babilonia, por eso les dije que en Babilonia es donde se tergiversó todo, y donde se hizo el reset de la humanidad, y donde tergiversaron el lenguaje y todo empezó a cambiar ahí. El maya fue el lenguaje de la ciencia babilónica hasta el siglo VI a.C. Para confirmar que la lengua adoptada por los semitas en la antigüedad fue maya, he aquí las siguientes traducciones de una serie de palabras antiguas confirmadas hoy por altas autoridades científicas. Acadio y caldeo. Maya y su significado. Abba es padre, y maya se dice ba, Abba, ba, lo mismo. A o haf, agua, como dijimos. Paf, kaf, rama. G o ke, bajar. Kak y kak, completo, lo mismo. Kalama, kalak, el completo. Kas, kas o ka es dos. Kul, kul, culo, como vimos. Kum y kun es la cola. Kin y kin es el sol. Kin en maya, sol. Y kin en acadio. Ma y ma es la tierra. Ta y ta, un país. Men y el nacido. Nana y na es madre. Sar y sak, blanco. San o can es 4. Estas palabras de Babilonia y Acadia han sido confirmadas por el Dr. Hinkins, Sir Henry y Rawlinson, el Dr. Apperton, el Sr. Gribel y el profesor Sayes y Mr. Lenormand, que ha publicado una gramática elemental y vocabulario acadio-babilonio. O sea que para que puedan, el que quiera investigar, ahí están los nombres de estos investigadores que lo han constatado. Y aquí vemos el mismo significado, del lado izquierdo, Oanes, este es el ser Oanes que mencionan, o como su dios, mal dicho, que tampoco son dioses, pero bueno, esa es la traducción de Sumeria, de Babilonia. Y aquí vemos del lado, es la misma cosmovisión de la serpiente emplumada, porque es la misma enseñanza, las ondas nos está mostrando, que vienen de las aguas primordiales, por eso tiene esas colas. Nos está diciendo que todos nacimos de las aguas primordiales, venimos del agua. Ahora, el origen maya de Nor o Nur o Aur, que viene también, que su origen es en en arameo, acadio, babilonio. Y Nur o Ur es de donde viene la palabra oro, que significa luz. Or, luz. Nor, Ur, Aur. Y su origen viene de Nat, saber, entender, ¿no? Nuk, que es grande. Nog, grandeza, importante. Y Num es el alma o el espíritu. Es para que veamos el origen maya de todas estas culturas. Y aquí vemos la misma cosmovisión de Sumeria, Enki y Enlil, traducidos en lo que es Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que son una alegoría del viento, por ejemplo, en Sumeria, del viento y de la tierra.
o de los elementales, por decirlo. Y aquí también es lo mismo, las ondas del gemelo precioso, de la electricidad, de lo que explicamos en un principio. Pero para que vean los paralelismos y el mismo fractal, cómo se va pasando. Aquí vemos los discos solares de todas las épocas, cómo vienen desde los discos preamericanos, con las alas extendidas, se pasó, que por cierto aquí en este códice mexica del lado derecho, del lado en medio arriba, vemos cómo está la misma concepción de este disco solar, que es igualito al disco babilonio, al disco egipto. Y en general, así vamos viendo los fractales, cómo se van pasando, inclusive hasta en marcas de coches, ¿no? Que podemos ver este mismo símbolo, que es el disco solar. Con estas alas, que ya explicamos lo de las alas y todo el concepto esotérico de transformación personal. Y aquí vemos el mismo fractal de las culturas de cómo el hombre pez, que nos está diciendo que nacemos de las aguas primordiales. Primero de las aguas primordiales del éter y después el agua, porque todos nacemos del agua. El agua es el mejor conductor de energía, como dijimos, y es el mismo fractal que sintetizaban y sincretizaban todas las culturas y que se fueron pasando desde Preamérica a Egipto, a Babilonia, a China, y por eso tienen todas estas mismas connotaciones, como vimos como en las láminas anteriores de la diosa Nuwa de China, que es una serpiente en el agua, es lo mismo, que es la que crea la humanidad, porque es eso, es la onda que sale de las aguas primordiales a crear. Y aquí vemos el mismo fractal en todas las culturas. Aquí vemos otro fractal de cómo el centro de los sumerios, explicado de la misma manera. Los gigantes, y vemos este personaje está sentado al lado de estos hombres, que si se para es un gigante, ¿no? Para que vean que había gigantes, entre paréntesis el tema. Y como el mismo disco nos está mostrando lo mismo que vimos hace unos momentos con la 5 flor, con los 4 rumbos que vimos, que explicamos, que enseñan la cosmovisión preamericana, con el centro y el medio, y vean de dónde sacaron la bandera también británica, que el Vaticano, en fin, que son los cruces energéticos de la energía, el vórtice, la energía en espiral, y abajo tenemos un experimento de simátrica, como les dije, con este oscilador, con esta lámina de metal, con arena, cuando oscila a cierta frecuencia, cómo forma esta figura. Y nos está diciendo qué es eso. Todo remite tal vez al efecto de la onda. Y aquí los babilonios lo tenían específico en ese disco solar, el efecto de la onda, ¿no? El centro, el vórtice, el ojo que todo lo ve, que es lo mismo que el Nahui Papalotl, que el Hunabkut, que el calendario, por ejemplo, como vemos el calendario azteca, la piedra del sol, el Tonalmaxotl. Es lo mismo, como Cali, las cuatro, como vimos también en las ejemplificaciones de las culturas que se pintaban la cara, igual. Aquí vemos el mismo fractal. ¿Y qué nos está llevando esto? Al efecto de la onda, simplemente. Aquí está, como les digo, ¿no? Lo mismo. Esto es esto. El mismo fractal se fue pasando. Y ahí podemos ya resumir que realmente nuestros abuelos pues, fueron los educadores del mundo y que eran la gente que se denominaba en conclusión, los seguidores de la serpiente emplumada, de Quetzalcóatl, y que es el despertar de esta serpiente emplumada. Tenemos que resurgir en el mundo actual con estos conceptos y adaptarlos y practicarlos en el contexto actual, mejorando nuestra vida cada día para ser una mejor versión de nosotros, cuidando nuestro templo y sabiendo estos conocimientos que nos van a liberar, como lo he dicho y reitero. La verdad te hará libre y nos va a empoderar y nos va a hacer crecer para ser esos seres Quetzalcóatl, Cristos, Krishnas, Huiracochas, como quieras llamarlos, que siguen el camino de la serpiente emplumada, de la onda sinusoidal, de la vibración, del electromagnetismo, y los cuales saben emplear bien su multidimensionalidad y se vuelven seres amortales que no mueren y que usan su multidimensionalidad a conciencia, a placer, y que pueden moverse en este plano infinito y alcanzan la iluminación y la ascensión a posteriori, como lo enseñan los esenios, lo enseñan los egipcios, los hindúes, a través de muchas prácticas ascéticas que los esenios practicaban, que los toltecas practicaban, y que en la siguiente clase vamos a pasar a estas prácticas para que las pongamos en el día a día, en funcionamiento, y que vean cómo funcionan y que van a mejorar nuestra calidad de vida y nos van a dar esta conexión otra vez que hemos perdido, hermanos.
y que es hora ya de recuperarlo, de reconocer, de recordar lo que ya sabíamos y a través de todo este conocimiento declararnos todos como seguidores de la serpiente emplumada, quitando el contexto negativo reptiliano, no se queden con eso, sino con el contexto positivo, que todos venimos de la onda y que hay que hacer esa onda crecer, esparcirla desde el corazón, romper ese huevo áurico y que nuestro campo electromagnético se expanda y que seamos otra vez seres holísticos, supraconscientes, amorosos, amortales, de cristal y conscientes de dónde viven, que interactúan en armonía con este plano y que poco a poco nos va a hacer zafarnos de esta enajenación y esta esclavitud que nos han hecho pues vivir, nos obligan de cierta manera, nos inducen más bien, pero no nos obligan porque al final de cuentas ya tenemos un criterio y podemos decidir. Entonces el que no quiera saber es porque de plano pues ya no quiere despertar y pues tendrá esa causa tendrá su efecto. Como dice el dicho, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, pues estás peor que antes. Entonces, accionar, hermanos, porque por nuestras acciones nos conocerán, y esos son los que son los toltecas. Los neotoltecas somos esos, los seres humanos despiertos de experiencia propia y que van aplicando todo esto día a día y mejoran su vida, eliminando sus creencias, eliminando sus hábitos negativos, sus falsas proyecciones del ego, las falsas personalidades que nos vamos montando y que salimos de la ignorancia para experimentar por nosotros mismos y ser co-creadores conscientes de esta realidad y que vamos a ir cambiando esto progresivamente. Y también con esto queda pues asentado y hacemos redimimos a nuestros abuelos de esas calumnias, que eran sacrificadores, que eran salvajes y que eran seres ahí en taparrabo que no tenían nada más que hacer más que estaban matándose entre ellos, cuando ya vimos tanto en la primera parte como en esto que nada que ver. Y que les debemos hoy en día la humanidad moderna tanto a ellos porque nos han instruido con todo este conocimiento y lo dejaron implícito en sus construcciones como vimos y que vamos a empezar a desvelar ya para que sea de manera aplicable a nuestra vida porque lo es. Y con toda su filosofía y manera de vivir en armonía que se llama Toltecayot, que es el arte del buen vivir, para progresar. Entonces, vamos a reivindicar nuestro pasado, a nuestros abuelos de cualquier parte del mundo, porque también eso lo hicieron con todos, pero más aquí en América, que fueron calumniados con todas estas mentiras históricas para justificar ese genocidio invasor que hizo la Cabala con ese sistema depredador. Pero con todo esto, con estas pruebas y por sus frutos y por sus acciones, los conocemos y nos damos cuenta que no fue así. No estamos basando en teorías, ni en cositas románticas, ni porque queremos que sea así o porque creemos que es así, sino porque ya a lo largo de esta exposición dimos las pruebas fehacientes y simplemente por su filosofía, su estilo de vida y todo lo que nos legaron y la manera en que vivían, pues ahí reflejan cómo eran, porque como dice el dicho, por tus frutos serán conocidos, por tus acciones te conocerán. Y así es como nos estamos dando cuenta y conociendo a cómo eran nuestros ancestros, cómo funcionaban, qué tecnología tenían, cómo con el conocimiento amplio de dónde estaban parados, de la energía, de la vibración, de todo, y por eso llegaron a ser grandes civilizaciones tan prósperas y avanzadas, y que podemos seguir ese camino, si ya está trazado y ya tuvimos de ejemplo unas civilizaciones, ahora nosotros en el contexto de toda la nueva generación, pues nos corresponde eso mismo, ¿no? Avanzar usando estos conocimientos adaptados a la era actual, aquí y ahora, con la aportación de cada uno también, porque aquí se necesita sumar y multiplicar y que todos aportemos lo que traemos, todos vamos sumando, todos vamos poniendo un granito de arena, yo pongo el mío aquí en esta ecuación, con lo que sé, con lo que he experimentado, con lo que veo, con lo que he vivido, con lo que me he instruido, y bueno, ya que cada quien siga avanzando, ya dejé bibliografías, dejé nombres de personas, y aprovechemos el internet, que hay un sinfín de información, libros gratis que ya están en PDF digitalizados, que los puedes descargar, audiolibros, talleres, información, charlas como estas, que nos empiezan a abrir y que no necesitamos ya ir a cierto lugar para que se hagan las cosas, o necesitamos tal libro que estaba oculto, o que no se vende porque la editorial lo canceló, o que tengo que ir al Tíbet para no sé qué técnica, y vaya, que si lo quieres hacer, hazlo, pero ya no hay excusa, a lo que hoy en día estamos en la era de la información y con un clic, ¡pum!, magia, tenemos toda la información. Hay mucha mierda también, pero por eso tenemos un discernimiento y por eso invito a que cada quien investigue más, que no nos crean a nadie, que no se quede nada más aquí y que todos vayan y que
esto sea como para fomentar eso, la investigación personal, no nada más que se crean y digan, bueno, ya lo aprendí, que se duerman en sus laureles, sino que sirva de aliento para que, de motivación, para que te despiertes y digas, hoy voy a investigar más y voy a saber más, esto me interesó, y así vayamos compenetrando y haciendo una autoalimentación, un feedback entre todos para poder pues armar el rompecabezas porque todo está fragmentado, acuérdense, entonces vamos uniendo y cada uno aporta algo y va proyectando unión, es lo que necesitamos hoy en día. Pues bueno, la Socamati de corazón a todos, hasta la próxima.